Dios les bendiga, hermanos. Pues vamos a orar, ¿verdad? Para que Dios tome el control de este momento que es especial, porque Dios ya nos escuchó a nosotros cuando le cantamos. Ahora es momento de que nosotros escuchemos lo que Él tiene para nosotros. Bueno, así, hermanos, les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 18. Por favor, hermanos, vamos a leer solamente 12 versículos, por favor. El título de la clase de hoy se llama El Señor te está moldeando para que alcances lo mejor. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Que Dios nos está moldeando para que alcancemos lo mejor. ¿Amén? Bueno, vamos a leerlo alternadamente y al final, en el versículo 12, nos vamos a unir. ¿Amén? Dice así la bendita palabra de Dios. La señal del alfarero y el barro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y aquí haré mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija del barro que hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podemos hacer nosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como la barra en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si estos pueblos se tienen que salvar, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si quieren lo malo de la vida de tus ojos, no mienten en ojos, ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Juntos, hermanos. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Puede tomar su lugar, hermanos. Gracias. Bueno, aquí en este capítulo de Jeremías es muy conocido, lo hemos escuchado, ya sea en nuestros devocionales. Dios nos ha hablado a través de Jeremías capítulo 18, ¿verdad? Donde habla del alfarero y el barro. Pero también es una palabra que la hemos escuchado en predicaciones, ya sea aquí o en internet también. Y es que tiene una gran enseñanza para cada uno de nosotros, hermanos. Aquí nos habla de dos personajes importantes, que es el alfarero y el barro. ¿Sí o no, hermanos? Bueno, ¿sabe usted cómo, qué hace un alfarero? Todos sabemos qué hace un alfarero. ¿Qué hace? Ajá, hace instrumentos, hace cosas bonitas, ¿no? Que tienen una utilidad, y efectivamente. Pero ¿sabe usted, hermanos, que el alfarero tiene que saber qué tipo de barro es con el que está trabajando? ¿Sí lo sabe usted? Porque hay barro bueno y hay barro malo, ¿sí? Y fíjense que el alfarero, para saber qué tipo de barro es el con el que va a trabajar, hace una evaluación. ¿Hace una qué? Evaluación. ¿Y sabe qué? El barro bueno tiene que cumplir 3 características. Pongamos atención, hermanos, porque esto va a ser importante para el desarrollo de la palabra. En primer lugar, el barro bueno tiene que tener plasticidad, es decir, tiene que moldearse con facilidad y se tiene que adaptar a las manos del alfarero. ¿Vamos bien? Entonces, esa es una de las características del barro bueno. Otra es la cohesión, que se refiere a que tiene que mantener su estructura. No se debe desmoronar mientras está trabajando en él. ¿Ok? Otra característica del barro bueno es la homogeneidad, es decir, que
que no tiene imperfecciones, no tiene grumos, no tiene piedras, no tiene impurezas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues ese barro va a ser trabajado, entonces pues tiene que ser bueno, ¿ok? Para que se obtenga un resultado liso, uniforme, una pieza bonita, en pocas palabras, ¿ok? Pero también el alfarero sabe distinguir al barro malo porque tiene 3 cualidades o 3 características del barro malo. A contrario del bueno, el malo es frágil, se rompe fácilmente, se desmorona. Es decir, es un barro que se estropea, que no toma la forma deseada por el alfarero. Otra de las características del barro malo es que le falta no mantiene su estructura, es demasiado blando y pegajoso, o sea, chicloso, algo así feo, ¿no? Y por consiguiente, el barro malo tiene impurezas, presenta elementos extraños que lo hacen inadecuado. ¿Para qué? Pues para la alfarería. ¿Sí pusimos atención en esas características del barro bueno y el barro malo? ¿Y sabe cuál es el procedimiento que utiliza el alfarero para evaluar el barro? ¿Sí? ¿Alguien lo sabe? ¿No? Lo vamos a aprender, hermanos. El alfarero toma 2 de sus sentidos. El primero es el tacto. ¿Sí? El barro tiene que estar sobre la mano del alfarero. ¿Para qué? Para que el alfarero pueda sentir la textura y la consistencia del barro y determinar así qué tan fácil va a ser moldearlo. La segunda es la vista. ¿Por qué? Porque el alfarero realiza la observación de ese barro, de esa arcilla, y ve si ese barro se adapta a la presión que ejerce el alfarero al momento de estar dándole forma al barro. Y por último, ¿qué creen? Pues que todo, a veces es difícil, ¿no? Pero pues todo tiene que pasar por pruebas, ¿sí o no? Todo tiene que pasar por pruebas, y efectivamente el alfarero tiene, ya una vez que hizo esa prueba del tacto, de la observación, ¿sabe qué es lo que hace? Lo pone en el torno, ¿sí? En la rueda en donde se va a trabajar, ¿ok? ¿Y cuál es ese, o por qué lo pone en el torno, en la rueda? Pues porque tiene que empezar a girarlo y empezar a moldearlo, ¿ok? Bueno, hermanos, ¿estamos bien? ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, ya veíamos, el barro bueno es maleable. Aquí en Jeremías capítulo 18 nos habla de un barro, ¿sí o no? Dice que Dios le dio palabra a Jeremías. ¿Quién era Jeremías? Jeremías era un profeta de Dios, no como los profetas que actualmente se autonombran profetas y que andan diciendo que no, Dios te va a bendecir con el Ferrari del año. No, esos profetas no. Jeremías hablaba la palabra de Dios. Dios envió a Jeremías para que le hablara a Judá específicamente. Jeremías vivía en Judá. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Cuántos han leído Jeremías? Gloria a Dios por esas manos. Porque ya nos vamos entendiendo, hermanos. Entonces, ¿sabe por qué Dios manda a Jeremías a la casa del alfarero? Porque Dios le iba a dar una palabra para Judá, para todo Israel. ¿Por qué? Porque Israel se encontraba pues en desobediencia. Si ustedes ponen atención en los primeros capítulos de Jeremías, nos habla cómo era Judá. ¿Cómo era Judá, hermanos? ¿Se acuerdan? Idólatra, había fornicado, se le había hecho cosa ligera pecar contra Dios, imagínense. Entonces, cuando Dios envía a Jeremías a la casa del alfarero, ¿qué pasa? Que Jeremías encuentra al alfarero trabajando en una vasija, ¿cierto? Ese barro ya había pasado por estas pruebas que yo les comenté en un principio. Resulta que cuando el alfarero estaba haciendo la vasija, que es un vaso, podemos entenderlo así como un vaso, dice la palabra de Dios en Jeremías que esa vasija que se echó a perder, pero no porque el alfarero hubiera fallado, sino porque el barro era el que tenía el problema, ¿sí? Ese barro, hermanos, en Jeremías se refiere a Israel. Israel fue escogido por Dios para que le fuera un pueblo santo, un pueblo fiel, un pueblo que anduviera en el camino de Jehová, que no se apartara de él, ¿cierto? Pero ¿qué hizo Israel, hermanos? Estando en las manos de Dios,
se echó a perder. ¿Por qué? Porque Israel, viendo el poder de Dios en su vida, desde que Dios lo llamó a través de Abraham y hasta la fecha, ¿verdad? ¿Qué ha hecho Israel, hermanos? ¿Ha visto el poder de Dios? Por supuesto que sí, incontables veces. Pero Israel ha decidido vivir a su antojo, vivir haciendo rituales que los judíos tienen que cumplir, pero también pecando. Y eso es algo que a Dios no le agrada. Por eso es que en Jeremías nos habla de que Israel, siendo esa vasija, se echó a perder. ¿Vamos bien? Cualquier duda o preguntas, por favor, con toda confianza, hermanos. Y resulta, hermanos, que nosotros como iglesia de Cristo no somos diferentes a Israel. Si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, como dice la palabra de Dios, ¿saben? Somos bien parecidos. Nada menos que cambias el nombre, ¿verdad? Porque ellos son de Israel, nosotros somos mexicanos, gloria a Dios por México, ¿verdad? Pero en realidad espiritualmente somos los mismos, porque también Dios, el mismo llamado que le hizo a Israel para ser santo, para ser fiel, para ser obediente, es el mismo llamado que nos ha hecho a nosotros. Y que Dios también ha mostrado su poder en nuestras vidas infinidad de veces. Pero ¿cómo hemos reaccionado, hermanos? ¿Se ha meditado usted? ¿Ha examinado su vida a la luz de la palabra de Dios? Seamos honestos. Hoy en día un pecado que hay en la iglesia es que tenemos un alto concepto de nosotros mismos. ¿Sí lo sabe usted? ¿Y sabe por qué? Porque nosotros, Dios nos da palabra, ¿cierto? Él es el alfarero, nosotros el barro. ¿Y sabe cuál es la rueda o el torno? ¿Sabe a qué se refiere? ¿Qué simboliza? ¿Alguien? No. No. Es la palabra de Dios, porque nuestras vidas deben girar alrededor de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? La palabra de Dios es la que nos empieza a transformar. Es la base para nosotros como hijos de Dios. ¿Amén? Ok. Entonces, hermanos, nosotros no somos tan diferentes. Y yo les decía, la iglesia de hoy en día estamos viviendo ese pecado, un alto concepto de nosotros, porque Dios nos da su palabra. Nosotros ya somos cristianos, ya recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿cierto? Y estamos en este torno que es su palabra, la que nos guía, en donde vamos a ser moldeados. Pero ¿saben, hermanos? Que nosotros le hemos fallado a Dios. Nosotros creemos, como iglesia Belén, creemos que lo que estamos haciendo está bien hecho, está agradando a Dios, ¿sí o no? De manera individual y de manera colectiva. Pero Dios en su gran amor nos está confrontando a través de su palabra en Jeremías capítulo 18. Porque Dios nos está diciendo, nosotros, ¿se acuerdan de Saúl, el rey Saúl? ¿Se acuerdan de allá en el primer libro de Samuel capítulo 15, verso 20? Fíjense, Dios le había dado una orden a Saúl, ¿cierto? ¿Qué le dijo? Que matara a todos los hombres y animales, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo Saúl? Hizo lo que se le antojó, hizo lo que quiso, ¿sí o no? Cuando Dios envía a Jeremías y le dice, oye Saúl, ¿no escuchaste? Dice aquí, bueno, mientras se pone, Dios envía a Jeremías y le dice a Samuel, y le dice a Saúl, Saúl, ¿no escuchaste la voz de Jehová? Pero ¿qué hizo Saúl? Simbolizando la iglesia de estos tiempos. ¿Qué hizo Saúl? ¿Qué dice? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. ¿Qué estaba diciendo Saúl? No, a ver, Samuel, espérate, porque yo sí obedecí, siendo que no había obedecido a Dios. Y muchas veces nosotros como iglesia pasa lo mismo, creemos que como vivimos, como pensamos, como hablamos, estamos agradando a Dios, pero Dios nos está diciendo ahorita, iglesia Belén, no estás escuchando la voz de Jehová tu Dios. Amén. Amén. Pero ¿saben, hermanos? Yo les pregunto,
decir levantarse, él o la valiente, que pudiera levantarse y decir como Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Alguien podrá levantarse? ¿No? ¿Nadie? Ahora, si me permiten hacerles dos preguntas. ¿Quién creen ustedes que de aquí de la iglesia debería levantarse y decir como Pablo, hermanos de la iglesia, imítenme a mí porque yo imito a Cristo? Exactamente. Quizás muchos podríamos haber pensado, el pastor, soy la cabeza de la iglesia, y en efecto sería correcta la respuesta, pero incompleta, porque no nada más el pastor es barro en las manos del alfarero, sino usted y yo también. Por lo tanto, todos debiéramos de levantarnos y decir, hermanos, imitémonos, porque cada uno está imitando a Cristo. Pero la realidad es que no. ¿Por qué? Porque Dios nos está mostrando que no estamos andando conforme a su voluntad. ¿Amén? El alfarero, cuando va a empezar a trabajar en el barro, ya que sabe que es bueno o que es malo, el alfarero no empieza ahí a trabajar a lo loco, ¿verdad que no? Él ya tiene un diseño, ya tiene la forma que le va a dar a la vasija y ya tiene un propósito específico, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Lo mismo pasa cuando Dios nos llama a nosotros, ya sea Israel o a nosotros como su iglesia. Él ya tiene un diseño para nosotros. ¿Ustedes saben cuál es el diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros? Sí, pero más específicamente, ser sus hijos, hacernos sus hijos, darnos la forma de los hijos de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Esa es la forma en que Cristo Jesús nos quiere moldear a la iglesia de Él. Dios, cual alfarero experto, nos da un propósito también específico. Muchos piensan dentro de la iglesia que Dios está para cumplirle sus caprichos, ¿no? Pero no, nosotros fuimos creados con un propósito eterno y un propósito específico. A mí me gustaría preguntarles, ¿sí me permiten preguntarles? Ustedes saben, ustedes son vasijas, ya quedamos en eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ok, ya vimos que Cristo es el alfarero y nos quiere hacer sus hijos con un propósito específico. ¿Cuántas vasijas hay aquí? Gloria a Dios. ¿Quién me puede decir cuál es el propósito específico que Dios tiene para con estas vasijas? Las vasijas es algo de los hijos. Amén. Llevar la palabra de nuestra comisión. Así es, amén. Fíjense, las vasijas, la palabra de Dios nos da ejemplos. ¿Se acuerdan que los profetas Elías y Eliseo, ambos tuvieron contacto con viudas, ¿sí o no? A una de ellas es muy conocida porque debía todo y le iban a embargar a sus hijos. Pero Dios envió al profeta Eliseo, ¿y qué le dijo? Que fuera y pidiera ¿qué? Vasijas vacías, ¿cierto? Entonces, el propósito del alfarero cuando estaba haciendo esa vasija era darle una forma profunda, porque en ella se iba a vertir ¿qué? Aceite, ¿verdad? Gloria a Dios. Pasa lo mismo con nosotros. Dios nos quiere hacer esas vasijas para que seamos llenos de su aceite. Y en el discipulado se trataba ¿qué? De la unción del Espíritu Santo. Amén. Pero ¿saben? Yo les preguntaba, ¿ustedes saben cuál es el propósito como vasijas que tiene usted y yo? ¿Alguien? Llenarnos de Dios. ¿Alguien más? Amén. ¿Alguien más? Ser santos como Dios los ama. Amén. Efectivamente, y miren, esto no son palabras mías, son palabras que están escritas en la palabra de Dios. Según en Timoteo capítulo 2, versículo 20-21, la palabra de Dios nos enseña cuál es la función, cuál es el propósito por el cual Dios quiere moldear nuestras vidas.
y hacernos sus hijos, hacernos esas vasijas nuevas, esos vasos nuevos. Amén. Dice, ¿ya lo tienen, hermanos? Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de fuerte, hermanos. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ponga atención, será instrumento para honrar, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Como vasijas en las manos del alfarero, hermanos, nuestras vidas deben de ser ese instrumento, cumplir ese propósito, de ser instrumentos para la honra de Dios. La palabra honra significa alabanza, gloria, honor. Su vida le da gloria, honra y honor. Solo Dios que nosotros lo sabemos. Amén. ¿Saben? El alfarero que es Cristo, hermanos, también nos hace vasos de misericordia. Romanos 9, 23 y 24 nos habla de eso. Dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. El 24 también. A los cuales también ha llamado, esto es a quién, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Ven, hermanos, cuál es el propósito del alfarero con ese barro? Hacernos instrumentos para la gloria de Dios, hacernos vasos de misericordia. ¿Usted es vaso de misericordia? Claro que sí, porque su palabra dice que sus misericordias sobre nosotros se han renovado cada mañana. Amén. Bueno, dice que seamos instrumentos santificados, y eso es lo que le falta a la iglesia hoy en día, santificarse. Porque si nos damos cuenta, estamos viviendo como iglesia, viviendo a nuestro antojo, viviendo el evangelio como nosotros, a nuestra pinta, a nuestra opinión, a nuestra manera, y no debe de ser así, hermanos. Debe ser conforme a la palabra de Dios. ¿Sabe? Hoy en día cuesta más trabajo santificarse, ¿sí o no? ¿De verdad? Y saben, los tiempos que estamos viviendo, hermanos, son tiempos cruciales, tiempos decisivos para nosotros como iglesia viva, porque ya Cristo viene. ¿Usted sabe por qué el alfarero que es Cristo está más que interesado en moldear nuestras vidas? Porque ya Cristo viene. Y sí, dice en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso el alfarero, nuestro amado Señor Jesucristo, quiere moldear nuestras vidas y santificarnos, porque Él ya viene. Amén. ¿Cuántos estamos esperando su venida? Gloria a Dios. También dice que ese instrumento, ese vaso, esa vasija tiene que ser útil. Ya les decía yo, se va a vertir el aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que llenemos nuestras vasijas. En la parábola de las 10 vírgenes, ¿qué dice? Que las vírgenes tenían llenas sus ¿qué? Sus lámparas y sus vasijas de aceite. ¿Cuán importante es, hermanos, que nos dejemos moldear por Cristo? También dice que tenemos que estar dispuestos para toda buena obra. Ya, ¿cómo cuesta eso, hermano? ¿Cómo cuesta estar dispuestos a hacer buenas obras? Y más para la gente que nos hace mal. Pero es ahí, hermanos, donde Dios quiere mostrar su poder en su vida y en mi vida. Que seamos esos vasos que glorifiquen a Dios. Amén. Bueno, la palabra de Dios en Jeremías dice que esa vasija se echó a perder. En la versión Nueva Traducción Viviente dice que cuando el alfarero se dio cuenta que la vasija en la que trabajaba no resultó ser lo que él esperaba, ¿sabe qué pasó? La aplastó. Oh, hermana, qué palabra tan fuerte. Y sí lo es, porque ¿saben? Esa frase de que el alfarero aplastó el barro, la vasija, eso significa disciplina de parte de Dios para su iglesia, para su pueblo, para sus hijos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que hay disciplina. La disciplina al principio no nos causa gozo, ¿o sí? Cuando nos dan nuestras nalgadas, ¿quién se pone a cantar? ¿Quién se pone a reír? Nadie, porque la disciplina duele.
Lamentablemente dentro de la iglesia, hermanos, habemos vasijas que ni siquiera hemos comprendido el propósito de Dios. Y cuando Dios, en su misericordia, hermanos, nos disciplina, nos aplasta, ¿saben muchos? Dice la palabra de Dios en Romanos 9, 20 y 21. Más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Si pusimos atención, la vasija que no comprende el propósito de Dios en su vida, ¿sabe qué es lo que hace cuando Dios lo disciplina? Alterca, pelea con Dios, le reclama, ¿por qué me haces así? ¿Por qué? El típico de, ¿por qué a mí? ¿Por qué si hay otros que están peor que yo? ¿Por qué a mí? Pero gloria a Dios, porque aquí no pasa. Dice un hermano allá en Buenos Aires, aquí en Belén, no. ¿Verdad, hermanos? Pero fíjense, sí, es difícil la disciplina que Dios aplica para nosotros, pero es para nuestro bien. ¿Sabe? Nuestra lógica humana, cuando algo no nos sirve, cuando algo no nos funciona, cuando algo se nos rompe, ¿qué es lo que automáticamente hacemos? A la basura, lo desechamos. ¿Por qué? Porque nosotros ya no le vemos ninguna otra función, se nos vuelve algo inservible. Pero aquí vemos la bondad de Dios, vemos su misericordia y su amor, porque a pesar de que Él nos disciplina, hermanos, y que a veces sentimos que en esa disciplina Dios pareciera que se vuelve nuestro enemigo, como que nos quiere exterminar, pero no es así. Dios lo hace porque Él dice que el alfarero, ¿qué hizo con la vasija? La rompió, pero la volvió a hacer. Volvió a trabajar en ese barro, hermanos. Dios no es como nosotros. Nosotros cualquier cosa lo desechamos, pero Él no nos desechó. El hecho es que hasta el día de hoy Él nos presta la vida y nos da la oportunidad de estar aquí en su casa, aún no siendo la vasija que Él desea que seamos. Pero Él no nos ha desechado, hermanos. Él no nos ha desechado. Quizás ustedes o yo estemos pasando ese proceso de disciplina por parte de Dios y que duele. Pero déjenme decirle, hermanos, que Dios no nos ha desechado. Dios no nos ha dejado de amar. Su amor es tan grande que no podemos salirnos de Él. Por eso debemos nosotros glorificar a Dios, hermanos, porque Él no nos desechó. De verdad, nosotros ya no debiéramos estar aquí, ¿sí o no? Porque nuestras obras son malas, son como las de Israel. Se nos ha hecho cosa ligera, cosa fácil pecar. Pecamos, ya después me arrepiento. Pero eso no agrada a Dios, hermanos. Eso no agrada a Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:5, versículo 5 y versículo 11, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, escucha, iglesia Belén, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque te ama, porque me ama, hermanos. Porque Dios quiere hacer de la iglesia Belén una iglesia que pueda levantarse como Pablo y decir a las demás iglesias, a las demás misiones: hey, hermanos, vean a los hermanos de Belén cómo se esfuerzan en buscar a Dios, cómo se esfuerzan en dejar que Cristo moldee sus vidas. Amén. También dice el versículo 11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser cosa de gozo, sino de tristeza. Pero, gocémonos, hermanos. Yo los veo muy tristes, como muy apagados. Ya no me van a volver a dejar predicar, ¿no? Pero dice, hermanos, sí, duele la disciplina que Dios usa para nuestras vidas. Cuando Él nos rompe, duele. Pero sabe, el fruto va a ser maravilloso. Dice este versículo 11, dice: pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitadas. Les voy a leer este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente y dice: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados en ella. ¿Cuántos queremos una vida que haga
a Dios, hermanos. Dejémonos moldear, dejémonos que Él nos discipline, ¿verdad? Su palabra dice que pues Él nos va a permitir vivir procesos desiertos, pasar por el fuego, pasar por el agua, pero dice que Él va a estar con nosotros, que no vamos a morir. Hay un salmo que dice: no moriré, sino que viviré. ¿Y qué? Y contaré las obras de Jehová. Gloria a Dios, hermanos. Y bueno, continuando, sabemos, hermanos, que el punto número 3 es que el alfarero, después de que volvió a trabajar, que disciplinó a ese barro, ¿qué hizo? Lo volvió a hacer. Dios tiene el poder para darnos una vida nueva, hermanos. Que si hasta el día de hoy hemos sido cristianos de chocolate, que si hemos sido cristianos que nos desmoronamos porque Dios se me está... Esta hermana, ¿quién la dijo que me viniera a gritar o que me viniera a decir? ¿Quién es ella? Estamos actuando a veces como ese barro que tiene esos grumos, ¿no? Que no se deja moldear. Pero gloria a Dios porque estamos aquí escuchando palabra de Dios. Amén. ¿Saben, hermanos? Nosotros debemos primeramente comprender que todo lo que vivimos nos ayuda para bien, dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, incluyendo la disciplina de Dios, nos ayuda para bien. Esto es a los que conforme a su ¿qué? Propósito. Y ya veíamos cuál es el propósito de nosotros como vasijas, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Entonces va a hacer el examen, dice mi hermano Jesús, va a hacer el examen ahorita. Dice, conforme a los que a su propósito son llamados. Amén. Dice también Romanos 8:18, pues tengo por cierto, hermanos, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Era lo que yo les decía, ¿verdad? La disciplina duele, pero va a haber un fruto bueno. Y ese fruto bueno, hermanos, es que Dios va a hacer algo nuevo en nuestras vidas. Él quiere hacernos odres nuevos, que seamos llenos, que su presencia repose en nuestro corazón, que todo nuestro ser esté impregnado de la presencia de Dios. Amén. Dice, aún nosotros, hermanos, en Cristo tenemos esperanza de ser hechos nuevas criaturas. El que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dios tiene el poder para hacernos nuevos, hermanos. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Nicodemo que era necesario qué? Nacer de nuevo. Y Nicodemo, fíjense, siendo un hombre, un maestro de la ley, que dijo, ¿pero cómo? O sea, ¿voy a volver a entrar al vientre de mi madre? No. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? No. Es necesario que nazcas del agua y del Espíritu para que puedas ver y entrar al reino de Dios. Amén. Por eso Dios quiere y está interesado en que nosotros nos dejemos moldear por Él, hermanos. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos. Pablo les estaba hablando a los de Filipo, ¿verdad? Diciéndoles, pues sí, están pasando situaciones difíciles, pero ¿saben? Todo esto va a valer la pena. Todo esto va a valer la pena. Hoy en día estamos viviendo situaciones difíciles, tenemos hermanos, ¿verdad? Enfermos, con problemas familiares, legales, pero sabemos, hermanos, que todo eso no se va a comparar en nada a la gloria que Dios está preparando para nosotros si le somos fieles. ¿Ven? Debemos, hermanos, lo que Dios quiere ver en nuestro corazón como iglesia, Belén, es que tengamos un corazón humillado. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. La vasija no puede decirle al alfarero, oye, te equivocaste, la oreja no iba de este lado, iba del lado izquierdo, ¿no? ¿Verdad que no? Porque aquí el que es soberano es el alfarero, Él tiene todo el poder, el dominio sobre el barro. Amén. Por eso Dios dice que nos humillemos bajo su poderosa mano. Mejor humillémonos, hermanos. De verdad, Él va a tener buenos resultados porque dice que Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Hoy en día muchos en la iglesia, ¿saben qué? Buscan ser reconocidos por el hombre, buscan la gloria del hombre, que digan, este hermano
No, hombre, nada más pasa y como Pedro, los enfermos se sanan. ¿Sí o no? Hoy en día así se está dando en el pueblo de Dios. Aquí no, en otros lados. Pero ¿sabe? Usted y yo debemos de humillarnos para que cuando sea el día, nuestro alfarero que es Cristo nos exalte. ¿Y cuándo va a ser ese día? Cuando estemos ante su presencia y ¿sabe? Nos diga Dios, bien buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué dice? Entra en el gozo de tu Señor. Es ahí cuando nosotros como pueblo de Dios, hermanos, vamos a ser exaltados. No busquemos que el hombre nos alabe, nos elogie, sino que sea Dios quien tenga esa opinión de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, como dice en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, yo conozco tus obras. No tengamos más alto concepto de nosotros que el que debemos tener, dice la Biblia, ¿verdad? Porque mientras nosotros creemos como Saúl, que somos bien obedientes, Dios dice, no, pues yo tengo otros datos, ¿no? Yo tengo otra información, yo te he visto, yo veo lo que tú haces en lo secreto. ¿Cierto? Gloria a Dios, hermanos. Pero tenemos esperanza. Cristo Jesús es nuestra esperanza. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová. Él es nuestro Salvador, hermanos. ¿Sí? Dicen que Él no escatimó ni entregar su vida, ¿no? ¿Ustedes creen que Él nos va a negar cualquier cosa? No, porque Él nos ama. Amén. Así que, hermanos, humillémonos para que cuando sea el tiempo, Cristo Jesús nos exalte delante del Padre Celestial. Aunque muchas veces, hermanos, no entendemos todo este proceso, ¿verdad? Entre que pues el alfarero está trabajando, nos echamos a perder, luego nos disciplinan y luego nos hacen nuevos. Muchas veces no nos resulta fácil entenderlo, hermanos. Pero Dios no pide que entendamos el proceso, sino que nos dejemos moldear por Él. ¿Qué le dijo Dios a Abraham cuando lo llamó? Sal de tu tierra y de tu parentela. No le dijo, te vas a ir aquí y a tal lugar, y, ¿verdad que no? ¿Qué tuvo que hacer Abraham? Obedecer. Así nosotros no entendemos el proceso, pero Dios dice, tú déjate en mis manos. Yo te tengo aquí en mis manos. Yo estoy trabajando contigo. Todo lo que Dios hace es perfecto, es hermoso, y en eso debemos nosotros confiar. Que aunque hoy en día quizás no seamos las vasijas las más bonitas, las más presentables, pero sabemos, hermanos, que estamos en las manos de Dios y que como alfarero Él está trabajando con nosotros y que el resultado final va a ser glorioso. Amén. Ya para terminar, hermanos, también debemos de ver que esta situación, esta palabra que Dios nos está mandando como iglesia, no podemos dejar que nos entre por un oído y salga por el otro. Porque si ponemos atención en lo que leímos, en esos 12 versículos de Jeremías 18, hay una advertencia. ¿Sí la notaron? ¿Sí? ¿Cuántos notaron la advertencia? ¿Nadie? Nuestra hermana Martita. Gloria a Dios por nuestra hermana Martita. Exactamente, Dios en Jeremías 18 nos está llamando a un arrepentimiento, que nos dejemos moldear por Dios, pero también nos está advirtiendo. Si seguimos en nuestro mal proceder, hermanos, ¿qué dice? Que Él va a destruir. Acordémonos, la paga del pecado es muerte. Y Cristo Jesús no quiere que muramos, sino que seamos salvos a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, ya para terminar, ¿sabe qué es lo más glorioso que nosotros como iglesia podemos esperar? Salmo 138:8 primero dice, váyase de aquí, de la iglesia, con estas dos promesas de parte de Dios, hermanos. Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares las obras de tus manos. Gloria a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque sí, Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Aunque nosotros le digamos que no, Él lo va a cumplir. Porque aquí dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, su misericordia es para siempre. Y Él no nos va a desamparar, aunque pasemos por la disciplina, por la corrección, pero no nos va a desamparar. La segunda promesa, hermanos, que Dios nos da está en Efesios 5:27, que dice,
gloria a Dios. Ese es el resultado final. De todo este proceso, hermanos, ese es el resultado final. Que usted y yo deseamos una iglesia santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga. ¿Cuántos anhelamos eso, hermanos? Ya estamos por terminar este año, falta un mes, pero se está yendo rapidísimo. Hermanos, no perdamos de vista que nosotros somos barro en las manos de Dios y que nos debemos dejar moldear. No cuestionemos a Dios por qué esto, por qué el otro, no. Dejémonos en sus manos. ¿Qué dicen? Que si hemos de vivir, para Él vivimos. Si hemos de morir, para Él morimos. Sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. Somos barro del Señor. Y pues ya para terminar, hermanos, entonces van a decir, ay, esta hermana está con que termine y no termina. A mí me gustaría que si el hermano Javier nos ayuda a cantar la de barro en tus manos. Pero sabe, cantémosla con entendimiento. No porque nos la aprendimos ya desde hace muchos años, sino con entendimiento. ¿Qué estamos cantándole a Dios? ¿Sí se acuerdan? Entonces, hermanos, ¿cuántos quieren ser barro en las manos de Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta iglesia que está decidida a seguir a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.